Perfecto, muy bien. Ya estamos entrando a Facebook. Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos, todos aquellos que acaban de ingresar ahorita. Ay, le digo, no, Luis, pero ¿para qué tiene tantas cosas? Pues cambiaba un carro y cambiaba otro, y él tenía carros. Bien, ya lo silencié. Perfecto. Y nada más voy a verificar que sí estemos conectados por Facebook y que se haya iniciado ya la transmisión por Facebook. Necesito entrar a la página de la Parroquia Francesa, Ciudad de México. Ya estoy dentro. Está empezando a cargarse. Y sí veo que estamos ya transmitiendo, retransmitiendo en vivo por Facebook también. Entonces voy a abrir el video de Facebook. Lo voy a silenciar. Y voy a copiar el vínculo para poder copiarlo y enviárselo a todos aquellos que prefieren seguirnos por Facebook. En el grupo de los cursos de la Parroquia Francesa. Listo. Y también en el grupo de los intercambios. Listo, perfecto. Muy bien. Qué bueno, ya estamos en vivo también por Facebook. Y ya después descargo el video de Facebook para subirlo a la plataforma de YouTube. Y en la plataforma de YouTube está ahí una carpeta, una lista de reproducción que se llama Cursos de Teología sobre la Felicidad. Y ahí están los 7 cursos ya. Bueno, con este será el 7º curso que subiré hoy en la noche o mañana en la mañana. Así que bienvenidos a todos. Mayra, que se acaba de conectar, bienvenida. Bienvenida, mi rey. Qué bueno que te pudiste conectar, mi rey. Buenas noches a Reina. Bienvenida, gracias por el mensaje para saludarnos. Patti, bienvenida. Lidia se está conectando ahorita. Bien. Muy bien. Aquí nada más voy a poner mi nombre. Padre Luis Pascal Pellat Tomé. Listo. Les recuerdo que si tienen preguntas, me las envíen por el chat del grupo de Zoom. También me las pueden enviar por YouTube o por Facebook. La única cosa por YouTube y Facebook es que no necesariamente tengo acceso a las preguntas, tampoco en WhatsApp, en directo, en vivo. Entonces, claro, las recibo y las recibo un poco tarde. Para esta sesión no recibí preguntas con respecto a la sesión pasada. Entonces vamos a empezar directamente con la lectura de Tomás de Aquino. Entonces, para ustedes que se conectaron ahorita a buen tiempo, voy a compartir mi pantalla para recordarles cómo ingresar dentro de la Suma de Teología en Español en Internet, ¿verdad? En su navegador. Entonces, aquí ya estoy dentro, pero bueno, voy a abrir una nueva página. Entonces, recuerden que es una página que se llama HJG. No sé por qué se llama así, la verdad. hjg.com.ar. O sea que es el dominio es argentino.
Y sí es cierto que hay grandes estudiosos de Tomás de Aquino en Argentina, también en Brasil y también en México, también en España, claro. Y entonces aquí entro ya dentro de la primera página de la Suma de Teología. Y aquí ya veo la estructura de la suma, ¿no? Que tiene 3 partes, pero la segunda está dividida en 2 secciones. Y el Tratado de la Felicidad hace parte de la primera sección de la segunda parte. De cierta manera estamos en el culmen de la teología de Tomás, cuando vemos la felicidad, y también en el culmen de nuestra vida cristiana, que vamos para allá, para esa felicidad plena, que consiste en contemplar la esencia de la bondad, la esencia de Dios que es bondad. Entonces, pues es maravilloso lo que estamos viendo. Bien. Estoy abriendo el chat. ¿Quién más entró? Bienvenido. Abrazos. Gracias por enviarnos un abrazo. Muy bien. Aquí estamos. Y luego, entonces, estamos viendo la bienaventuranza, que es otra palabra para decir la felicidad. Y entramos entonces dentro del fin del hombre. Y vamos a entrar hoy a la tercera cuestión. ¿Qué es la felicidad? Vimos a final de la clase pasada, es más, empezamos ya desde la clase pasada, no empezamos hoy, a ver esta cuestión de la bienaventuranza, si es algo creado o algo increado, ¿verdad? Y vimos ahí unas cosas muy importantes, ¿verdad? Primero y antes que nada, por San Agustín, que hace parte de la tradición de la iglesia, porque es padre de la iglesia, debemos decir que para nosotros la felicidad es creada por Dios. Fíjense qué importante, la visión teológica de la felicidad, porque la visión psicológica nos va a invitar a hacer todo lo posible para ser felices, ¿cierto? Entonces, a cultivar la virtud, a adquirir las virtudes, a tener una vida equilibrada, a trabajar nuestras debilidades, ejercer nuestras fortalezas. Y evidentemente, eso que vimos con Marta nos lleva a una satisfacción personal y a una felicidad que está justamente en la actividad con respecto a la virtud. Cuando somos buenos con alguien, pues nos hace felices. Cuando proclamamos la verdad, nos hace felices. Y la visión teológica todavía va más profundo que eso. ¿Por qué? Porque la visión teológica nos dice que primeramente y antes que nada es un don de Dios y es una creación de Dios en nuestra alma, la felicidad, que evidentemente se hace con nuestra participación, por lo menos con nuestra docilidad y nuestra confianza frente a Dios, ¿eh? Que viene a crear la felicidad en nosotros. Pero fíjense qué importante, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que cada uno es responsable de su felicidad, sí, de cierta manera, pero de otra manera más teológica, el que es responsable de nuestra propia felicidad o se hizo responsable de nuestra propia felicidad de la manera más radical fue Dios. Claro que tenemos que cooperar con eso, ¿verdad? Que es el segundo aspecto con el que empecé, pero eso es muy bonito. Es muy bonito porque cuando no nos sentimos muy felices, esperar que Dios venga a crear la felicidad en nosotros, pues es una esperanza que vale la pena, una esperanza que nunca decepciona, como dice Pablo en Romanos 5:5. La esperanza nunca decepciona. Y eso es muy importante para la vivencia de nuestra fe. En el noviciado, saben, yo entré bastante tarde al noviciado, ya saben, mis 30, pero tenía un compañero, es más, entró un año después que yo o 2.
francés y muy jovencito, tenía como 19 años cuando entró, o quizá 18. Ya era mayor, pero él tenía 18, 19. Y era chistosísimo porque siempre decía, o muy seguido decía, siempre hay que pedirle a Cristo que nos dé su propia felicidad en nuestro corazón. Y probablemente en ese momento sin saberlo y solamente habiéndolo experimentado de cierta manera en su vida, este novicio, estaba diciendo lo que dice Tomás, ¿verdad? Tomás dice que esa felicidad está creada por Dios. Entonces, pedirle a Jesús que nos haga felices, que cree la felicidad en nuestra alma, puede ser, es más, debe ser una parte de nuestra oración. Si Jesús, ven a hacerme feliz, dame tu propia felicidad, que habite tu felicidad en mi corazón. Qué maravilla, ¿no? Muy bien, voy a revisar la hora para ver si empezamos ya con lo que vamos a ver en esta clase. Nos faltan 3 minutos. Nada más hice un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada, bastante rápido. Y voy entonces a regresar a la pantalla para darles a todos la bienvenida y poder empezar con una oración. Voy a cerrar esta ventana porque tengo la otra abierta con lo que vamos a ver hoy y voy a dejar de compartir la pantalla. Bien. Nos ponemos entonces en presencia del Señor. Sabemos que Jesús está con nosotros, además que nos ama. Ese misterio del amor de Dios es una cosa maravillosa, ¿verdad? El Señor Jesús que nos ama más de lo que se ama a Él. El misterio de la cruz que nos muestra justamente de manera eficiente ese amor tan grande que tiene por nosotros, ese amor infinito e incondicional. Voy a hablar un poquito más fuerte y voy a pegarme un poco más al micrófono para que me escuchen bien. Eso. Muy bien, bienvenidos entonces a todos, bienvenidos a aquellos que se acaban de conectar. Son las 7:45 y vamos a empezar entonces con nuestro curso de esta noche sobre la felicidad. Y este estudio de la felicidad nos estamos sirviendo del análisis teológico de Tomás de Aquino para poder conocerla, entenderla y sobre todo vivirla, ¿verdad? Y cómo cuando vamos conociendo ciertos principios o recibiendo ciertas luces de los teólogos, de los padres de la iglesia, siempre nos ayuda a poner la atención en lo que vale la pena. Entonces vamos a empezar con una oración invocando el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ven en nuestro corazón, en nuestras inteligencias, ven en nuestra mente, ven en nuestra alma. Ven, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, y ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado y doloroso de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, empezamos entonces nuestro curso de esta noche y vamos a atacar directamente el tema que vamos a ver hoy y vamos a entrar a al artículo 2 sobre qué es la bienaventuranza, qué es la felicidad en Tomás de Aquino.
Entonces, les voy a recordar en dónde estamos dentro de la Suma de Teología. Voy a volver a entrar al sitio, a la página web con la Suma de Teología o la Suma Teológica en español de Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia Católica. Ahí están las fechas, fíjense, es siglo XIII. Y la Suma de Teología está dividida en 3 partes, pero la segunda parte está dividida en 2 secciones. Y Tomás de Aquino analiza la felicidad en la primera sección de la segunda parte. Voy a tomar mi lapicito para poder mostrarles con el spotlight. Es en donde estoy, ¿verdad? Estamos entonces en la primera sección de la segunda parte de la Suma de Teología. Aquí está en latín. La bienaventuranza es lo mismo que la felicidad. Y Tomás lo trata como la finalidad del hombre. Fuimos creados para ser felices, ¿verdad? Punto. Y entonces necesitamos conocer un poco más la Escritura, la palabra de Dios, que nos revela en qué consiste la felicidad del hombre. Y Tomás vio en esta cuestión 2, primero en donde no estaba la felicidad y después en donde sí, y dice, está en Dios. No me voy a detener en mayores detalles hoy ya en esto, sino que ya voy a pasar a la cuestión número 3, en donde Tomás se hace la pregunta, ¿qué es la felicidad? Y dice que ahí se ve, salió en paréntesis, 8 artículos. Y aquí se ven los 8 artículos. Al final de la clase pasada vimos que era algo increado en Dios, pero creado en el alma del ser humano. Y hoy queremos ver esta segundo artículo de la cuestión 3. Entonces, en el análisis de qué es la felicidad, Tomás se va a hacer la pregunta, ¿es acaso una operación? Una operación es decir, una actividad del ser humano. Y entonces entré ya dentro de este artículo 2. ¿Es la bienaventuranza una operación? Y recuerden el método de Tomás, primero empieza con las objeciones con las cuales él no va a estar totalmente de acuerdo. Y vamos a leer la primera de las objeciones. Dice el apóstol en Romanos 6:22, en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 22, Pablo, el apóstol es Pablo, dice esto: tenéis por fruto la santificación, por fin la vida eterna. Pero la vida no es una operación, sino el ser mismo de los vivientes. Luego, el fin último, que es la bienaventuranza, no es una operación, sino el ser mismo de los vivientes en plenitud. ¿De acuerdo? Entonces aquí, usando esta palabra de Dios, más bien tendríamos inclinación a decir, no, la felicidad no es una operación, una actividad, pero más bien es el ser mismo del viviente. ¿Eh? La felicidad en Dios es su ser mismo. Eso sí es cierto, ¿no? Y ahora para el hombre, ¿podemos decir lo mismo o no? Pues parece que sí, dice Tomás de Aquino, porque esto lo dice Pablo. ¿De acuerdo? Entonces, va a esclarecer aquí Tomás un poco sobre esta cuestión. Entonces, vamos a ver directamente lo que contesta, ¿ok? Me voy a brincar las otras objeciones, me voy a brincar también el contra esto, que es el argumento de autoridad, y el respondo, que es la explicación teológica de Tomás, para entrar a la respuesta a la primera objeción, ¿no? Porque como que nos quedamos con ganas de
de ver qué es lo que responde Tomás a esto, porque Tomás ya sabemos que siempre estaba diciendo que la felicidad es una actividad con respecto a la virtud, ¿verdad? Y no un estado. Entonces como que nos quedamos intrigados. Entonces vamos a ver qué es lo que responde. Fíjense la inteligencia de Tomás. La inteligencia de Tomás está muy ligada como a un espíritu de amor y de bondad, ¿verdad? No va a responder tajantemente, no sé qué, ¿no? O me aprendí yo en catecismo que no sé qué. No. Va a explicar así súper claro. Va a decir, se habla de la vida en dos sentidos. ¿Sí? Vida tiene dos significaciones, dos definiciones. Qué interesante, ¿no? Primero, dice uno, refiriéndose al ser mismo del viviente, y así la bienaventuranza no es vida, pues se ha demostrado anteriormente en la cuestión Dios, artículo 5, que el ser del hombre, cualquiera que sea, no es su bienaventuranza, ¿verdad? Porque no es Dios, porque solo la bienaventuranza de Dios es su ser. ¿Ok? Y eso ya lo habíamos visto en clases pasadas. Y qué bueno, porque lo estamos recordando de una manera muy bonita además. ¿Ok? Entonces, en el primer sentido, en donde la vida se identifica con el ser, pues no podemos decir que la bienaventuranza es el ser del hombre porque es su vida. ¿De acuerdo? No podemos tomar ese primer sentido. Entonces necesitamos tomar el segundo sentido. Y aquí dice Tomás, en el segundo sentido se llama vida a la operación misma del viviente, es decir, a su actividad, a sus actos. ¿Okay? Y nosotros en particular tenemos dos actos espirituales importantes, ¿eh? Que es conocer y amar. Conocer y amar son dos actividades del ser humano que hacen parte de su nivel espiritual de vida, ¿de acuerdo? Hay otras operaciones, por ejemplo, digerir los buenos alimentos, la rica comida de este mediodía, es una operación de vida, ¿verdad? Necesito digerir para estar vivo. Sin embargo, no es una operación espiritual, es una operación de mi parte animal, ¿verdad? De mi cuerpo, ¿okay? Pero hace parte de la vida. Entonces, por eso aquí es importante esclarecer lo que es una operación, es decir, es una actividad, ¿verdad? Del hombre que se hace en diferentes niveles, ¿ok? En un nivel vegetativo, por ejemplo, cuando digiero o cuando crezco, ¿ah? Sobre todo un adolescente, ¿no? Que al principio del año mide 1,20 y al final del año mide 1,30. O más impresionante aún, un bebé, ¿no? Que mide 30 centímetros cuando nace y después de un año ya casi el doble. Imagínense que nosotros crezcamos el doble en un año. No, hombre, es muy difícil. Por eso hay que alimentarse bien, sobre todo a los bebés, ¿no? Entonces, esa es la operación vegetativa. Luego, las operaciones sensibles, que es ver, oír, oler, probar, saber, gustar de las cosas. Las operaciones sensibles. Las operaciones sensibles pero internas, imaginar, recordar, huir cuando vemos un peligro, hace parte de nuestra sensibilidad interior. Y luego las operaciones espirituales que decíamos que era conocer la verdad, conocer las cosas tal y como son, y amar, ¿eh? Amar a los demás, amar a Dios. Bien, entonces esto es cuanto a la operación del viviente. Entonces vuelvo a leer aquí porque la paréntesis fue mucho más largo de lo que creí. Entonces, en el segundo sentido se llama vida a la operación misma del viviente, por la cual el principio de la vida pasa al acto, ¿eh? El principio de la vida es el alma que pasa a actuar, a ejercer algo, ¿de acuerdo? La inteligencia pasa a conocer. La voluntad pasa a amar. El ojo pasa a ver. El estómago pasa a digerir.
y así, ¿no? Y así hablamos de vida activa, vida contemplativa, vida voluptuosa. Y en este sentido, se dice que la vida eterna es el fin último, es decir, en el sentido de una operación. ¿Eh? En el sentido de una operación, se dice que la vida eterna es el fin último. O sea que la vida eterna es una operación y alcanzar el fin último es una operación, una actividad. Esto queda demostrado con lo que se dice en Juan 17:3, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Entonces, fíjense, cuando cita la palabra de Dios, hay algo que todavía no nos había explicado en esta respuesta a la primera objeción, y es que cuando dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, o sea, que se ejerzan la operación de conocer, y de conocer ¿a quién? A ti, único Dios verdadero. La vida eterna es conocer a Dios. ¿Eh? Y eso es una luz muy grande que da Tomás de Aquino. Fíjense que en realidad es su originalidad más profunda en su teología, y por eso es bueno escogerlo a él como un teólogo importante que conocer en nuestra vida cristiana, porque nos explica de una manera muy profunda en qué consiste la vida eterna. ¿Eh? La vida eterna es felicidad porque es una actividad de conocimiento del Dios verdadero, que es bondad infinita. Imagínense, conocer la bondad infinita, hacer la experiencia de estar en contacto directo con la bondad verdadera e infinita que se nos da. ¿Eh? Pues eso es la felicidad. Eso es la felicidad. Entonces, vamos a ver, esto fue para la primera objeción y su respuesta. Y antes de ver las otras objeciones, me gustaría ver el contra esto, es decir, el argumento de autoridad que va a utilizar Tomás para explicar lo que es la felicidad. Entonces, voy a subir un poquito para recordarles la pregunta. ¿Es la felicidad una operación? Parecería que no, pero en realidad sí. Sí es una operación. ¿Y por qué? Porque, como lo explica el filósofo en el primer libro de la Ética, es decir, Aristóteles, ¿eh? La felicidad, la bienaventuranza, es una operación según la virtud perfecta. Evidentemente, hay diferentes niveles de virtud, ¿eh? Y Aristóteles, el filósofo, pues no conocía la perfección de las virtudes teologales, pero llama la atención que él ya había colocado una cierta jerarquía en las virtudes, ¿eh? En otras palabras, para Aristóteles, o sea, en el nivel humano, la reina de las virtudes es la prudencia. La prudencia es una sabiduría práctica. ¿Okay? Y esa es la reina de las virtudes para Aristóteles, que hace crecer las otras virtudes. Entonces, el hombre, si quieren, para Aristóteles, el hombre prudente, que es la reina de las virtudes, la prudencia, el hombre prudente, cuando ejerce la prudencia, se vuelve feliz. Y es cierto, ¿eh? Cómo los hombres prudentes son felices, ¿verdad? Tu prudente no quiere decir con miedo, ¿verdad? Quiere decir con sabiduría y con cuidado, ¿verdad? La noción de cuidado es una noción mucho más contemporánea. Tener cuidado de uno, tener cuidado del otro,
cuidarse unos a los otros. Ese es más el sentido de prudencia que de tener miedo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, fíjense que voy a enseñarles justamente este texto de Aristóteles, al que se refiere Tomás aquí. Entonces, es cierto que esta cita o esta definición de bienaventuranza aparece en varios lugares dentro del libro de la Ética Nicómaco de Aristóteles, ¿eh? Pero escogí uno muy al principio, en el primer libro de la Ética. Entonces, voy a abrir esta página, ¿ok? Esta página es una página en donde están las obras de Aristóteles en español. Se llama filosofía.org, por si ustedes la quieren consultar también. Y cuando se van al índice, vienen justamente todos los capítulos de este libro. Y este libro es una joya. Lo estudiamos mucho en las universidades católicas, también en nuestra formación de sacerdotes. Es cierto que lamentablemente en las escuelas públicas se ha dejado de estudiar un poco. Sí se hace referencia a Aristóteles, pero se ha dejado de estudiar un poco la ética aristotélica. Y creo que hemos perdido al dejarla a un lado, porque es mucho más profunda de lo que quizá hubiéramos pensado en un primer momento. Entonces, fíjense en este pasaje. Entonces, les voy a dar la referencia. Voy a subir tantito. El párrafo que está ahí abajo es el que yo había elegido. Entonces, aquí le pusieron moral a Nicómaco. Generalmente el título es Ética. Ética Nicómaco, libro primero, capítulo 6. Y si ustedes quieren ver otros libros, más bien otros capítulos del mismo libro están acá, y siempre como un título que lo resume. Ese título no lo puso Aristóteles, sino que cuando se fueron haciendo las ediciones de la Ética Nicómaco, se fueron ordenando por capítulos y con títulos, ¿no? Para saber de lo que habla en cada parte, para facilitar la lectura, pero no es original de Aristóteles. Y entonces, si ustedes quieren ver directamente todo el índice de la Ética Nicómaco, le apoyen aquí, ¿de acuerdo? Si quieren conocer la vida de Aristóteles, le apoyan acá. Pero como no estamos viendo principalmente a Aristóteles, sino a Aristóteles como fuente de el estudio teológico de Tomás de Aquino, sí me parece oportuno que podamos leer lo que Aristóteles dice en la Ética Nicómaco. Entonces, saben, los muy grandes escritores, ya que hicieron sus pruebas en el tiempo, de cierta manera, siempre cuando los leemos, la verdad es que nos hacen más inteligentes por la manera como plantean las cosas. Entonces, siempre es un deleite leer a un gran clásico de la filosofía, de la teología, de la literatura. Siempre nos ayudan a perfeccionar nuestra inteligencia, ¿no? Entonces, vamos a leer este párrafo. Por lo pronto, nuestra definición es aceptada por los que pretenden que la felicidad es la virtud, o por lo menos una cierta virtud, porque la actividad del alma conforme a la virtud forma también parte de la virtud. ¿De acuerdo? La felicidad, que es la actividad del alma conforme a la virtud, puede verse también como una virtud ella misma. ¿Eh? Fíjense qué interesante. ¿Eh? Es decir, ¿qué es una virtud? Una virtud es una disposición estable y permanente. Entonces, al bien, ¿no? A tener una vida moral. Entonces, si la felicidad la podemos ver entonces primeramente como una actividad conforme al ejercicio de las diferentes virtudes, entre las cuales están las teologales, la fe, la esperanza y la caridad,
pues la felicidad misma también se puede ver como una virtud. ¿Y qué quiere decir eso? Como una disposición estable y permanente al bien. Cuando nosotros buscamos nuestra felicidad, estamos orientados hacia el bien. Cuando nosotros buscamos nuestra felicidad, también buscamos la felicidad de los demás. Es el gran secreto de Aristóteles y de Tomás de Aquino. Gran secreto porque no es tan evidente que todas las morales, por ejemplo, más recientemente la kantiana o en tiempos de Aristóteles la hedonista o la estoica, coloquen la felicidad en un lugar tan importante como un motor de la vida moral. El hedonismo lo hace con el placer, pero no con la felicidad. Los estoicos lo hacen con la virtud, ¿eh? No con la felicidad, pero con la virtud. Pero es cierto que la felicidad también es una virtud. La cosa es la jerarquía. La virtud perfecta es la felicidad. Y eso lo aclara Aristóteles a los estoicos. Entonces, sigo. Pero no es del todo indiferente colocar el bien supremo en la posesión o en el uso de ciertas cualidades, en la simple aptitud o en el acto mismo. Dice, sí es cierto, la felicidad es una virtud, ¿verdad? Pero si la virtud la definimos como una disposición estable y permanente, parecería entonces que la felicidad no es una actividad, ¿eh? Porque si definí yo la virtud como una disposición estable y permanente a un acto bueno, la felicidad es más un acto bueno que la disposición misma, ¿eh? Aunque la virtud misma, por ejemplo, la virtud de prudencia que habíamos dicho, que es una disposición a hacer actos prudentes en nuestra vida. Y también entre más actos prudentes hago en mi vida, más prudente me vuelvo yo, más virtuoso me vuelvo yo. ¿De acuerdo? Pero es interesante lo que dice aquí Aristóteles porque dice, sí, podemos decir que la felicidad es una virtud, pero solamente, o más bien primordialmente, si la consideramos como un acto virtuoso. ¿De acuerdo? No tanto como una disposición estable y permanente, no solamente como una simple aptitud a ser feliz, sino como la realización misma de la felicidad. ¿Ah? Entonces, esto es lo que yo les quería enseñar del texto de Aristóteles y mostrarles en dónde aparece, ¿verdad? Capítulo 4 de el libro 1 de la Ética a Nicómaco, y aquí hasta la pusieron en itálicas. La actividad del alma conforme a la virtud es la felicidad. Entonces, voy a regresar al texto de Tomás. Entonces, este fue el argumento de autoridad. Eso es lo que se debería de decir, ¿verdad? Ahora vamos a explicar por qué. ¿Sí? Y eso es lo que Tomás hace siempre en el respondo. ¿Por qué es una operación, una actividad según la virtud perfecta? Y entonces Tomás dice esto. Es necesario afirmar que la bienaventuranza del hombre es una operación en la medida que es algo creado existente en él. ¿Sí? Vio ya en el artículo anterior, que es el artículo 1, que la felicidad en el hombre era algo creado por Dios. ¿Eh? Algo creado que vive, existente. ¿Eh? Algo creado que vive en él, una vivencia creada por Dios en el alma del hombre. ¿Eh? Es una operación, es lo mismo que decir es una vivencia. Operación es como un término un poco más medieval para decir vivencia, en un término filosófico más contemporáneo y más moderno, sobre todo contemporáneo, ¿no? Sigo.
porque la bienaventuranza, es decir, la felicidad, es la perfección última del hombre. Ay, qué bueno, ¿verdad? ¿No? Eso siempre me parece así como muy reconfortante. Sí, realmente mi felicidad es mi perfección última. A eso voy a llegar, ¿verdad? Y eso es pues maravilloso. Pero algo es perfecto en tanto está en acto, pues la potencia sin acto es imperfecta, ¿verdad? Si solamente tengo la aptitud de ser feliz, pero nunca lo soy, pues ahí hay algo que está fallando. Eso es bien importante. Y eso es lo que dijo Aristóteles ahorita que lo leímos. Si solamente la felicidad se queda como una aptitud y nada más estoy buscando ser feliz, pero sin serlo nunca, hay algo que está fallando. Hay algo que no está funcionando bien. No estoy accediendo justamente a la plenitud que implica un acto, es decir, una realización personal por medio de una actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo que seguramente ustedes experimentaron. Cuando ustedes están escuchando música y una música que les gusta mucho, ¿ya? Y que están empeñándose en escucharla bien, hay una cierta felicidad que se instala en su corazón. Entonces ahí les quiero dar un ejemplo. Eh, el que me hizo descubrir la música de una manera completamente diferente a mí fue Mahler. Cuando yo estuve escuchando la segunda sinfonía de Mahler, Gustav Mahler es un austriaco del siglo XIX, romántico. Yo ya había escuchado a Mozart, había escuchado a Beethoven, y la primera vez que escuché la segunda sinfonía de Mahler, que se llama La Resurrección, hubo algo muy bonito que aconteció así en mi alma, que fue que conseguía yo disfrutar intelectivamente y no solamente emotivamente lo que él estaba haciendo cuando transmitía su música. Y cuando eso aconteció, pude escuchar de una manera mucho más profunda a Mozart y también a Beethoven y también el resto de la música. Como que aprendí a escuchar más profundamente, no solamente para resentir emociones, sino para entender el mensaje que comunicaba Mahler. Y además, en esta segunda sinfonía, el mensaje que quiere comunicar es la resurrección. Pues entonces yo estaba realmente impresionado con la fuerza y la claridad, la belleza de esa obra, ¿no? Que me permitió además seguir creciendo en el conocimiento de la música. Otra experiencia que probablemente a algunos de ustedes les ha pasado. Fíjense que cuando estaba yo viviendo en Londres, Londres es una ciudad encantadora, pero el metro, el underground, es horrible. Ya lo mejoraron en los últimos 20 años. Pero bueno, yo estaba allá hace mucho tiempo atrás. Y la verdad es que era una cosa bastante pavorosa, esos túneles. Y sobre todo la línea negra que se llama la Northern Line. Bueno, eh, todo feo, lleno de humo, hasta no huele, no huele mal, pero porque no huele realmente feo, pero sí huele olía a quemado, ¿no? Como que era muy viejo todo. Y entonces, de repente un día, al salir del vagón del metro, veo un cartel que anunciaba la exposición, una exposición de pintura en la National Gallery. Y habían escogido una pintura de un pintor inglés naturalista, de un paisaje de un jardín inglés. Y entre tanta fealdad, ver ese cartel, no saben cómo mi alma se regocijó. ¿Ah? Cómo la belleza regocija. Y fue por ver esa belleza. Operación.
Por supuesto que la disposición de ver la belleza en un túnel oscuro, ahí estaba, pero no pasó al acto, no se realizó, sino hasta el momento en que vi algo bello. ¿Ah? Y la disposición se volvió realización. Espero que estos dos ejemplos les ayude a entender lo que quiere decir Tomás. ¿Ah? Es frente a ese bien que es Dios, que es Dios, que es bondad y felicidad infinita, que al contemplarlo con una operación que sale de mi alma, de mi inteligencia y de mi voluntad, se produce una felicidad en mí. Entonces, sigo, es preciso por eso que la bienaventuranza consista en el acto último del hombre, es decir, en una realización humana, pero es claro que una operación es el acto último del que obra. O sea, si nosotros existimos es para pasar al acto, para realizarnos como seres humanos, ¿ah? No para estar vivoteando, sino para vivir de verdad, tal y como somos, ¿no? Porque si nada más estamos vivoteando, así chapoteando, pues, en el chapoteadero y nunca pasamos a la piscina, a lo hondo, ¿verdad? Pues estamos medio jugando, ¿no? Pero no estamos realmente siendo nosotros mismos. Y dice, por eso el filósofo en el segundo libro de Ánima la llama también acto segundo. Y vamos a ver que Tomás nos explique, ¿verdad? Antes de yo explicar. Acto segundo, realización segunda. ¿Por qué segunda? ¿No? Entonces aquí, ¿por qué? Lo que tiene forma puede ser operante en potencia, como el sabio, aquí está el ejemplo, pues lo explica, como el sabio es pensante en potencia. De ahí que también en las demás cosas se afirma que cada una es por su operación, como se dice en el segundo libro de Cielo de Aristóteles. Por consiguiente, es necesario que la bienaventuranza del hombre sea una operación. Términos muy medievales, pero realmente no está tan complicado, está bastante sencillo. Entonces, espero que aquellos que ya se han familiarizado un poquito más con el vocabulario medieval de Tomás hayan podido intuir ya la lógica de Tomás para explicar, ¿no? Entonces, si no, no pasa nada, ¿ok? No se preocupen. Vamos a ir poco a poco y es como un proceso circular ascendente, como una espiral hacia arriba. De repente sentimos que vamos para atrás, de repente que vamos para adelante, de repente que entendemos todo, de repente que no entendemos gran cosa, pero es normal en la teología que siempre sea como una espiral ascendente. Entonces, ¿qué es un acto segundo? ¿Eh? El acto primero es el acto creador. ¿Ok? Dios nos creó y eso se llama el acto creador. Es un acto primero. ¿Ok? Y nosotros, nuestras acciones, no las llama Tomás actos primeros, aunque quizá, por ejemplo, cuando estamos haciendo un pastel, de cierta manera creamos con ciertas materias primas, la harina, los ingredientes, ¿verdad? Un pastel, ¿verdad? Sin embargo, esto también, cocinar un pastel también le llamaría una actividad segunda, Tomás de Aquino, porque la actividad primera, el acto primero, es que tú existes, ¿verdad? Es que tú existes, es el acto primero para Tomás. Y el acto segundo son todas tus actividades, desde conocer hasta producir algo, hasta amar, todas tus actividades, y hablamos bastante de ellas, ¿ok? Entonces, va a decir aquí que el acto último del hombre, ¿ok? Que es la felicidad, es un obrar y es un obrar segundo, un acto segundo, ¿ok? Creado por Dios en el alma del hombre, pero acto segundo en el hombre, ¿ok? Como es Dios me creó y me creó
para ser feliz, soy feliz porque crea la felicidad en mí, pero antes me dio el ser. Y al final, fin último, acto último, me da la felicidad. Y eso conforme a mi vivencia, a lo que voy viviendo. Entonces, sigo para seguir explicando. Porque lo que tiene forma puede ser operante en potencia. O sea, cualquier cosa que es algo, tener forma es ser algo. Tener forma también en Tomás de Aquino es tener vida. Forma y vida se identifican en Tomás de Aquino, son como sinónimos. Entonces, términos contemporáneos de nuestros días, porque lo que tiene vida puede estar operando en potencia, o sea, puede estar viviendo porque tiene ciertas disposiciones para actuar, ¿eh? Como por ejemplo, un sabio que duerme, ¿eh? Es pensante en potencia porque puede pensar, pero cuando duerme no está pensando y está pensando en potencia, si quieren, porque no está no está realizando en ese momento la actividad pensante, sino que está siendo pensante en potencia porque la actividad que está realizando en ese momento es dormir. ¿De acuerdo? Y ese ejemplo lo da muy seguido Aristóteles, no solamente entre dormir y ejercer el pensamiento del sabio, sino también, por ejemplo, cuando dice, si un músico está cocinando o se está entrenando en sus ejercicios físicos para los Juegos Olímpicos, ¿eh? En ese momento no está ejerciendo principalmente su sabiduría. Su sabiduría la tiene en potencia. Su pensamiento sabio lo tiene en potencia. ¿Qué está ejerciendo? Está ejerciendo su cuerpo cuando hace ejercicios físicos. Está ejerciendo sus habilidades de cocinero cuando está cocinando. Está ejerciendo sus habilidades de músico cuando toca la trompeta. Está ejerciendo sus actividades de pensamiento acerca de la verdad cuando está escribiendo el sabio un libro y ejerciendo su pensamiento. Pero no siempre lo está haciendo. A veces pensar para el sabio está en potencia y no en realización. ¿Verdad? Y por eso se llama acto segundo. ¿Sí? Porque el acto primero siempre es, en cambio el acto segundo puede estar en potencia. De ahí que también en las demás cosas se afirma que cada una es por su operación, como se dice en el segundo libro del cielo. Entonces, esto también es muy importante, ¿ok? Se afirma, ¿verdad?, en las demás cosas que cada cosa es por su operación. ¿Okay? Yo, sacerdote, ¿no? No soy padre de familia, aunque tengo las aptitudes de ser padre de familia, pero no ejerzo como padre de familia. No tengo hijos, ¿cierto? O digamos, tengo hijos espirituales, pero no tengo hijos en donde me tengo que ocuparme de una familia y no he engendrado hijos, ¿no? Bueno, en cambio, eh, Rubén, por ejemplo, que tiene una niña y un niño, él sí es padre de familia, con su esposa, Cristina, madre de familia. ¿Okay? Es por su operación de engendrar un hijo en acto y no solamente por su aptitud de generar una familia, sino por su operación misma, que entonces se afirma que Rubén es papá y que Cristina es mamá. ¿Ah? Es padre de familia, Rubén, y es madre de familia, Cristina. Y así para muchos de ustedes. Entonces, otra cosa, por ejemplo, pues yo tengo aptitudes para el canto, ¿eh? Canto más o menos justo
mi timbre de voz no es precioso, ¿verdad? Hay mucho mejores timbres de voz, pero bueno, tengo aptitudes para el canto, ¿verdad? No canto desafinado. Pero como nunca me entrené, como nunca tomé clases de canto, como no he desarrollado esa aptitud, a mí no me pueden decir que ahí va el cantor, ¿verdad? Canta de vez en cuando porque le gusta, ¿no? Canta el oficio, pero nunca van a decir, ahí está Luis Pascal Pellat, que es el cantor. No, van a decir, Luis Pascal Pellat, que es el padre, pero no el cantor. Entonces, fíjense cómo nuestras operaciones, de cierta manera, nos realizan y hacen que afirmemos lo que somos. Es una buena cocinera, es una buena mamá. ¿Eh? ¿Por qué? Porque le hace bien a sus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, es algo similar con la felicidad. ¿Eh? La felicidad que hace al hombre bienaventurado también es una operación. ¿Eh? Realizar operaciones buenas, es decir, realizar operaciones conforme a la virtud, hace de nosotros hombres felices. Soy feliz. Nada, no solamente estoy feliz, soy feliz porque opero según el bien, según cosas que me hacen feliz. ¿Ah? Y esa es la gran diferencia entre la verdadera felicidad y que es una actividad y una cierta felicidad de estado que puede ser estoy feliz porque estoy ahorita en Cancún y que está padrísimo el mar, ¿no? Y contemplo eso que está padrísimo. Entonces, sí, claro, estás contemplando algo bueno, pero generalmente, fíjense que hasta en español hacemos la distinción entre estar feliz, estoy feliz contigo y soy feliz contigo. Qué diferente, ¿no? Yo creo que mientras un hombre o una mujer no pueda decir con respecto a su pareja, o sea, una mujer con respecto a su novio y un novio con respecto a su novia, mientras ellos no pueden decir, soy feliz contigo, pero nada más digan, estoy feliz contigo, creo que tienen que esperar hasta que descubran justamente el que soy feliz contigo. ¿Eh? Porque es muy importante justamente esta palabra, la felicidad, la bienaventuranza, como una disposición estable y permanente en acto que realiza plenamente al hombre y a la mujer. Mientras el hombre y la mujer no digan, soy plenamente feliz contigo y solamente estoy feliz contigo, de cierta manera falta una parte de realización y de experiencia vivencial de la felicidad. Bien, interesantísimo, ¿cierto? Vamos a volver a leer entonces todo el respondo de Tomás. A veces voy a meter palabras más contemporáneas y más modernas para que vayan entendiendo las palabras medievales de Tomás. Es necesario afirmar que la bienaventuranza del hombre, es decir, la felicidad del ser humano, es una actividad, una realización. Aquí él pone operación. En la medida en que es algo creado y una vivencia existente en él. Porque la felicidad es la plenitud última del hombre. Pero algo es pleno y completo en tanto que está realizado. Mientras una obra no está totalmente terminada, todavía no es plena o perfecta, no está completa. Entonces, algo es perfecto o completo o pleno cuando ya llega a su terminación, a su realización completa y total.
acto. Pues la aptitud sin ningún ejercicio de esa aptitud es imperfecta. Es preciso por eso que la felicidad consista en la realización última del ser humano. Pero es claro que una vivencia o una realización es el acto último de aquel que está en acción, de aquel que se pone a hacer las cosas, de aquel que realiza algo, ¿verdad? Si alguien realiza algo es porque lo está realizando, ¿verdad? Y lo está realizando como un acto último, es en lo que consiste la bienaventuranza. ¿Hago todo para qué? ¿Para ser músico? No, para ser feliz. ¿Hago todo para qué? ¿Para ser sacerdote? No, para ser feliz. ¿Hago todo para qué? ¿Para ser padre de familia? No, para ser buen padre de familia y ser feliz, ¿verdad? No solamente padre de familia, sino un buen padre de familia, feliz, ¿verdad? Entonces, por eso, aquí la operación, la realización de la felicidad es el acto último de aquel que se pone en acción, que se pone en movimiento. Por eso, Aristóteles en el segundo libro de Ánima, del alma humana, la llama también acto segundo, es decir, realización, pero no es una realización primera porque no se identifica la felicidad con mi ser, sino que la felicidad viene como una realización última y el ser como una realización primera. Pues lo que tiene vida puede ser realización en potencia, como a veces el sabio, cuando no ejerce su pensamiento, pues está pensando solamente en potencia, pero no está ejerciendo su sabiduría. De ahí que también en las demás cosas se afirma que cada una es por su operación. Así también en todas las demás cosas, pues cada cosa es por lo que realiza, por lo que hace, ¿verdad? Es un pincel porque pinta. Es un abrelatas porque abre latas, ¿verdad? Cuando ya no abre latas, aunque tenga la forma de abrelatas, pues ya no sirve y mejor lo tiro, ¿cierto? Así es igual para nosotros. Es por nuestra operación de ser feliz que afirmamos que somos felices. Y eso lo dice también Aristóteles en el libro del cielo en el capítulo 2. Por consiguiente, es necesario que la bienaventuranza del hombre sea una operación. Es necesario que el hombre sea feliz y no solamente esté feliz. Eso es la bienaventuranza. La felicidad del hombre es ser feliz, ser bienaventurado y no solamente estar contento. Qué maravilloso, ¿no? Se me hace muy bonito por parte de Tomás. Bien, déjenme checar la hora. Voy a mover un poquito aquí un panel. Son las 8:35. Entonces veo que tengo aquí un comentario en un chat. Voy a abrirlo para ver dónde quedó. Para ver justamente las preguntas que tengo ahí. Voy a salirme de compartir pantalla. Normalmente lo puedo ver cuando comparto la pantalla, pero no sé qué me pasó ahorita que no lo pude ver. Entonces, estimado padre, entonces, la felicidad es un continuo fin a seguir. Sí, ¿verdad? Y es el mayor de los fines. Hagan de cuenta que todas nuestras actividades son como una pirámide y lo que está en la cima de la pirámide es la felicidad. Sí. Es como en una organización o en una empresa. No sé si la persona que me hizo la pregunta trabaja en una empresa en donde cada uno hace lo que tiene que hacer para garantizar el fin último, que es justamente en una empresa la generación
suficiente de recursos para mantenerse en actividad y poder servir a la población con los bienes que produce, ¿verdad? Pero eso lo vemos todos, pero sabemos que tenemos que contribuir con una partecita dentro de todas esas actividades. Y si yo soy el contador, bueno, tengo que ocuparme de la contabilidad y hacerlo bien para que todo funcione, pero no me voy a meter eh, a la actividad productiva porque no es mi función, ¿verdad? O, por ejemplo, en un país, dice Aristóteles, ¿cuál va a ser el bien mayor en un país? Va a ser el bien común. O que nos ocupemos todos de el bien común. Entonces, algunos lo harán siendo militares, defendiendo al país, muy diferente de otro que se va a ocupar del culto religioso, por ejemplo. Y sin embargo, todo está ordenado a un ápice en una pirámide, si lo vemos en forma de pirámide, que es el bien común. Entonces, para nuestra vida en particular, el ápice es la felicidad, el culmen es la felicidad. Y todas mis actividades deben estar orientadas hacia mi felicidad. Entonces, cuando yo estoy empezando a ver que estoy ejerciendo actividades que no me están haciendo feliz, es tiempo de reflexionar muy profundamente si no vale la pena cambiar. ¿Verdad? Bien, sigo entonces. Entonces, la felicidad es un continuo, sí, a seguir, sí, un fin, sí, el mayor. ¿verdad? A veces se pueden explicar ciertos sacrificios para conseguir un bien mayor. Eso sí es cierto, ¿no? Sí se puede explicar eso a veces. Si alcanzo un fin y en ese momento me siento feliz y realizado, no es estancarme ahí, sino continuar en la búsqueda de la felicidad. Correcto. Sí. Cuando yo ejerzo la felicidad, porque es una actividad, de cierta manera, es una actividad. Cuando yo soy feliz, sí contribuyo a ser aún más feliz. Es una maravilla, es una maravilla. Eh, si soy feliz, soy cada vez más feliz. Gracias por la pregunta, pero sí es así, sí es así. Y la felicidad es una cumbre eh, cuyo punto máximo es Dios. Entonces, siempre podremos ser más felices para alcanzar siempre una plenitud. Entonces, si ya se siente usted feliz, qué maravilla, va a seguir siéndolo y va a seguir siéndolo cada vez más. ¿verdad? Nada más recuerde bien en qué consiste, ¿verdad? En realizar esa felicidad y no solamente, como dice Jesús en el Evangelio, ¿ah? De ese que tuvo una excelente cosecha un año y entonces se puso a construir graneros, ¿ah? Para guardar todavía más su grano. No, no, no. No, no ahí Jesús le dijo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No? Mejor utilice ese exceso de grano para seguir cultivando, ¿ah? Y para darle de comer a más, ¿no? Pero no para tú descansar, porque eso no te va a hacer feliz. Te va a hacer estar feliz, pero no ser feliz. Esa es la gran distinción de Tomás de Aquino. Ok, creo que tengo aquí es otra pregunta. Esto que menciona es como cuando una madre después del parto observa un hijo y sentimos un gozo enorme pese al dolor que se sintió. Correcto. Sí, excelente ejemplo. Sí es eso. ¿verdad? Una madre realizada porque ve a su hijo enterito. ¿no? Mi papá nos decía que cuando cada uno de nosotros nació, lo primero que hizo fue verificar que estábamos completitos. Pero evidentemente que no solamente es verificar que estás completo, sino que le diste vida a una nueva persona en el mundo. Es maravilloso. Porque una persona siempre es un bien. ¿sí?
Gracias por este comentario. Bien, déjenme ver si tengo otro aquí. No, es todo. Perfecto, muy bien. Entonces son las 8:42. Me gustaría saber si tienen alguna otra pregunta en estos momentos. Si sí, por favor, levanten la mano con ya sea con las reacciones. Aquí voy a poner una mía. Aquí voy a levantar el dedo pulgar así. Si tienen una pregunta, háganle así. O si no, simplemente también en participantes, cuando se meten a participantes, pueden levantar la mano. Déjenme ver si lo activé. Lo tengo que hacer más grande. Tienen 3 puntitos. Tienen como unas flechitas, primero un correcto verde, luego un tache rojo, luego tienen avanzar o regresar y luego tienen 3 puntitos. Ahí pueden ustedes levantar la mano. Por ejemplo, voy a levantar la mano así, con un me gusta. ¿Eh? O puedo decir break para cafecito. ¿Eh? Ahí está, tiene una taza. ¿Eh? O tomémonos un pequeño tiempo, etcétera. ¿Okay? Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden levantar el pulgar. Así. ¿Ok? O levantar la mano. Voy a estar atento a eso. Si por lo pronto no tienen ninguna otra pregunta, entonces me gustaría ver las otras objeciones de este artículo 2 que Tomás menciona, porque las objeciones también son bien interesantes, porque justamente al completar lo que él dijo en el respondeo, flexibiliza la inteligencia para poder entrar en el caso por caso, ¿verdad? No volvernos moralistas, sino como estar a favor de la vida, ¿no? No que la moral suponga la vida, pero puede acontecer, ¿verdad? Entonces necesitamos justamente de la inteligencia para eso. Y Tomás nos las desarrolla mucho. Entonces, voy a leer la segunda objeción. Dice Boecio, dice Tomás, dice Boecio en el tercer libro de la Consolación. Es un libro muy bonito de Boecio, se llama De la Consolación de la Filosofía. Él, porque estudió filosofía, como que experimentó una gran consolación que la verdad le traía. Entonces se vuelve un testigo y al mismo tiempo pues comparte muchas cosas que descubrió en ese libro. Entonces Boecio en este libro dice que la felicidad, fíjense, es un estado perfecto con la acumulación de todos los bienes. Pero estado no significa operación. Luego, la bienaventuranza no es una operación. Vamos a ver qué contesta Tomás, porque esta objeción es fuertísima, ¿eh? Esta objeción prácticamente todos la tenemos, ¿verdad? Quiero un estado feliz, ¿no? Estar en un estado de felicidad. No quiero ejercer actividades que me hagan feliz. Muchas veces es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a contestar Tomás? Fíjense. Esto es lo que es interesante, ¿no? Lo que él dice. Boecio, al definir la bienaventuranza, la felicidad, consideró la razón común de la bienaventuranza. Porque la razón común de la bienaventuranza, de la felicidad, es que sea el bien común perfecto. Y esto quiso decir cuando afirmó que es el estado perfecto con la acumulación de todos los bienes, con lo que únicamente se señala que el bienaventurado está en un estado de bien perfecto. Pero Aristóteles indicó la esencia misma de la felicidad cuando mostró que el hombre llega a tal estado mediante una operación. Y por eso también él en el primer libro de la Ética Nicómaco advirtió que la bienaventuranza es el bien perfecto. ¿Okay?
muy interesante lo que hace Tomás aquí, ¿verdad? Porque le deja cierto crédito a Boecio. No le va a decir, no, 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 no. Si estás buscando un estado en donde tú vas a estar feliz, pues ahí no estás alcanzando la felicidad. Y dice Tomás, sí le estás alcanzando, pero de cierta manera, solamente según una razón común, solamente según un bien común, pero no según un bien perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, primero, que de cierta manera, estar contento o hasta sentir placer pueden ser signos o puertas de entrada hacia una felicidad mayor, una felicidad más grande. Un poquito lo que el dicho popular de pancita llena, corazón contento expresa, ¿verdad? Es decir, no descuides lo muy concreto de tu vida para poder alcanzar niveles más profundos de satisfacción de las vivencias que tenemos, ¿verdad? Luego, la otra cosa también que está diciendo aquí Tomás y que es muy interesante es que de cierta manera hay dos bienes que nos finalizan en nuestra vida. Hay un bien común, ¿ah? Que es buscar el bien de los demás, buscar el bien de la sociedad, ejercer según las cosas buenas, la virtud, para que la gente esté feliz y contenta. ¿Ah? Eso lo hace un padre, una madre de familia, eso lo hace también un sacerdote con su comunidad. Tratar de que todos puedan tener acceso a los bienes que se les debe en justicia, que es, por ejemplo, los sacramentos, la comunión, el bautismo, ¿verdad? Y por lo tanto, estoy buscando un bien común de todos, ¿de acuerdo? Que haya suficiente de comer en una casa, ¿verdad? Cosas así, que les pueda dar salud, educación a mis hijos, y ahí busco un bien común. Y también hay la búsqueda de un bien perfecto, que es la bienaventuranza, que es la felicidad. Busco darle bienes a todos mis hijos para que sean felices. Y eso me va a traer felicidad a mí también. ¿Verdad? Entonces hay como dos niveles de bienes y de actividades. Me pongo a hacer las cosas, me pongo a hacer mi trabajo en mi empresa, me pongo en movimiento y en marcha para realizar alguna función, alguna actividad, para proveer a mi familia de bienes, para que haya un bien común que se respete en la sociedad. Y también lo hago para yo ser feliz y todos ser felices. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace la conexión entre buscar el bien común de una comunidad, de una sociedad, buscar el bien de una sociedad y buscar la felicidad en una actividad que es mía y que puede ser la de buscar el bien común, para las personas que están como muy dedicadas a los demás, hacen fácilmente la conexión. Para las personas, por ejemplo, que prefieren el estudio y dicen, bueno, pero estoy estudiando muchísimo, pero realmente estoy contribuyendo al bien común de la sociedad. Sí, lo estás haciendo, ¿verdad? Porque siendo feliz, eso se derrama acá. Sin embargo, dice Aristóteles, y eso es muy inteligente de su parte, es la prudencia, y por eso es la reina de las virtudes en Aristóteles, la que me permite equilibrar entre el amor al prójimo, el bien común perfecto, y el amor a Dios, el bien perfecto en sí mismo y no común. ¿Verdad? Y eso
pues es una sabiduría práctica. Y ese equilibrio, como proviene de una virtud, no proviene de una receta, sino simplemente de la bondad que hay en mi corazón, que implica a veces ciertas urgencias, ¿no? Hay una urgencia con respecto a hacer un bien a un prójimo en un momento dado. Y por lo pronto, y por lo tanto, y por lo pronto, necesito dejar un poco a un lado mi vida contemplativa y de estudio para poder ayudar al otro. Y esa decisión la toma la prudencia, la tomo yo según la virtud de prudencia. ¿Bien? Entonces, esta respuesta es sumamente interesante de parte de Tomás. La segunda razón por la cual es interesante es esta. Es que en el tiempo de Tomás, muchas personas, incluido San Buenaventura, también doctor de la iglesia, consideraba la bienaventuranza del hombre como una actividad de la voluntad, del amor. ¿Eh? Y es cierto, cuando yo amo, soy feliz. ¿Eh? Eso es verdad. Y sin embargo, Tomás va a decir, sí, pero yo amo y por lo tanto soy feliz, estás expresando la razón común de la felicidad. Pero si te quieres ir a la esencia misma de lo que es la felicidad eterna, pues es un acto de la inteligencia y no de la voluntad. Es conocer la bondad en esencia lo que me hace amarla y disfrutar de ella, y disfrutar de amar, y disfrutar de conocer. ¿Eh? Entonces, la esencia misma de lo que es la vida eterna es conocer la bondad verdaderamente. ¿Eh? Conocer la bondad verdaderamente significa ciertamente experimentarla, ¿eh? Pues significa también conocerla en el sentido contemplativo. ¿Eh? Entonces es maravilloso. Y acuérdense cuál era la cita que había tomado aquí, que se relacionan mucho. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y por esta objeción podríamos adicionar y por ende que te amen. ¿Eh? Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, bondad infinita, y así que te amen, que te disfruten. ¿De acuerdo? Bien. Veamos entonces la tercera objeción. Me quedan 5 minutos y vale la pena. Además, la bienaventuranza significa algo que está en el bienaventurado, pues es la última perfección del hombre. Pero la operación no significa algo existente en el operante, sino algo que procede de él. Luego la bienaventuranza no es una operación, ¿verdad? Vimos que es algo, sí, es algo creado en el hombre, ¿ok? Eso lo vio en el artículo anterior. Y aquí entonces utiliza lo que vio en el artículo anterior para poner una objeción a lo que él mismo pensaría. Pero entonces lo interesante es cómo contestar esa objeción. Y aquí está. Como se observa en el libro noveno de la metafísica, la acción es doble. ¿Eh? Una, la que procede del que obra y llega a la materia exterior, como quemar, cortar, producir una estatua, escribir un libro. ¿Eh? Es una operación que está dirigida hacia un bien exterior. Y una operación así no puede ser la bienaventuranza, porque esta operación no es acción ni perfección de la gente, del que obra, sino más bien de aquel que padece, ¿verdad? Del paciente, es decir, de aquel que va a disfrutar de una obra que yo hice, ¿no? Como ahí mismo se advierte. Pero la otra acción que es más perfecta, más humana, es la acción que permanece en el agente, como sentir, entender, querer. ¿Eh? Como sentir, conocer y amar. Y una acción así
es perfección y acto de la gente. Y esta operación puede ser la bienaventuranza. La felicidad se parece más al amor que doy y recibo que a la producción de una obra que realizo. La felicidad se parece más a un amor que doy y que recibo, a un conocimiento que voy adquiriendo, a un sentimiento que voy viviendo. A eso se parece más la felicidad que a una obra que realizo. ¿Ah? No están necesariamente disociadas, porque es claro que una mamá va a realizar una buena comida saludable porque ama a sus hijos. ¿Ah? Entonces, no necesariamente están disociadas, pero sí están disociadas, por ejemplo, en cuanto al trabajo, por ejemplo. ¿Ya? La bienaventuranza se parece más al amor entre un papá y una mamá, un amor entre esposos, un amor entre amigos, que a un éxito de una carrera profesional. La bienaventuranza se parece más a la felicidad de unos papás cuando están juntos con sus hijos festejando un cumpleaños que a ganar una elección política. ¿Ah? Una es una vivencia amorosa, la otra es una realización de una producción. Qué importante, ¿verdad? Bien, vamos a terminar con una oración. Por favor, si tienen preguntas, me las envían por WhatsApp o por Facebook, como ustedes quieran, o me las comunican a las 7:30 el próximo lunes. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poderles dar la bendición y que me vean darles la bendición. Creo que tengo aquí 2 preguntas más. Bien, las voy a copiar para poderlas contestar la próxima clase, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su pregunta, por sus preguntas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan una muy bonita noche y prendemos nuestros micrófonos para despedirnos. Hasta luego. Buenas noches, Padre. Padre. Gracias. Buenas noches, Padre. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muy lindo mensaje. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bye. Gracias. Gracias, Padre. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Buenas noches, Isabel, María Cristina. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Mayra, mi rey. Buenas noches, Olivia. Pili. Mar, Rosita. Mucho buenas gusto noches. de verte. Buenas noches, Pilar. Padre. Encantado también de estar con Gracias. ustedes. Cuídense Buenas mucho. noches a todos. Margarita, buenas noches. Buenas noches, Padre. Gracias, Luis. Buenas noches, Kate. Ay. Todos.